Le doy la bienvenida. Hoy es 5 de junio, viernes de la 13ª semana del tiempo ordinario. Suplicamos la intercesión en la memoria libre de San Antonio María Zaccaría, presbítero. San Antonio María Zaccaría, un santo de renacimiento y renovación. San Antonio María Zaccaría nació el 15 de diciembre de 1502 en Cremona, Italia, en el seno de una familia noble. Su padre, Lázaro Zaccaría, murió cuando Antonio era aún un niño y fue criado por su madre, Antonieta Pescaroli, quien influyó profundamente en su formación religiosa y moral. Desde joven, Antonio mostró un gran interés por la fe y el servicio a los demás. Estudió filosofía y medicina en la Universidad de Padua, donde se graduó en 1524. Aunque comenzó su carrera como médico, pronto sintió un llamado más profundo hacia el sacerdocio y en 1528 fue ordenado sacerdote. En 1530 Antonio se trasladó a Milán, donde comenzó a trabajar con un grupo de sacerdotes y laicos que buscaban la renovación espiritual de la Iglesia y la sociedad. Inspirado por el espíritu reformador de su tiempo, fundó la Orden de los Clérigos Regulares de San Pablo, comúnmente conocidos como los Barnabitas, en 1533. Esta orden se dedicó a la predicación, la educación y la reforma del clero. Además de los Barnabitas, Antonio fundó la Congregación de las Angélicas de San Pablo, un grupo de mujeres dedicadas a la vida religiosa y al servicio de los pobres. También estableció los Laicos de San Pablo, un movimiento laico comprometido con la renovación espiritual y moral de la sociedad. San Antonio María Zaccaría trabajó incansablemente por la reforma de la Iglesia y la sociedad en un tiempo de grandes cambios y desafíos. Introdujo la práctica de las 40 horas de adoración, una devoción que se ha mantenido hasta nuestros días y que consiste en la adoración eucarística durante 40 horas consecutivas. También promovió la renovación del clero y la vida parroquial, insistiendo en la necesidad de la predicación efectiva y la administración de los sacramentos. Su énfasis en la vida comunitaria y la disciplina espiritual inspiró a muchos a buscar una vida de mayor entrega y devoción. San Antonio María Zaccaría es el patrón de los médicos, debido a la formación y práctica de la medicina antes de su sacerdocio. También es considerado protector de aquellos que buscan la renovación espiritual y la reforma de la Iglesia. Uno de los milagros más notables atribuidos a San Antonio María Zaccaría ocurrió después de su muerte. Una mujer que sufría de una enfermedad grave e incurable oró con fervor en su tumba pidiendo su intercesión. Milagrosamente fue sanada, lo que generó una gran devoción hacia el santo y contribuyó a su canonización. San Antonio María Zaccaría fue beatificado por el Papa León XIII el 3 de enero de 1890 y canonizado el 27 de mayo de 1897. Su vida de santidad, un trabajo incansable por la reforma de la Iglesia y los numerosos milagros atribuidos a su intercesión fueron factores clave en su reconocimiento como santo. Por eso hoy, 5 de julio, pidamos a San Antonio María Zaccaría que nos ayude a vivir con un corazón ardiente por la renovación espiritual y la caridad, que nos inspire a trabajar por una sociedad más justa y una iglesia más santa, siguiendo su ejemplo de dedicación y servicio. San Antonio María Zaccaría, intercede por nosotros y guíanos en nuestro camino de fe.
Amén. Le invito a disponer el oído, la mente, también el corazón, para proclamar el Evangelio propuesto para la liturgia de este día. Les proclamo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 9, versículos desde el 9 hasta el 13. Jesús, al pasar, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado a la mesa de recaudación de impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa, acudieron muchos publicanos y pecadores y se sentaron a comer con él y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos dijeron a los discípulos: «¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús, que había oído, respondió: «No son los sanos los que tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan qué significa: yo quiero misericordia y no sacrificios, porque yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. Invitación para ir de nuevo a los textos propuestos para la liturgia de este día antes de atender a nuestra reflexión. Unido a este podcast están las lecturas, a quienes les ha llegado el podcast unido al enlace del blog. Si no, podemos ir al blog de Yesid Peñuela. De una vez les invito a inscribirse a él, para que cuando se haga cualquier publicación les llegue el aviso y estén ustedes atentos a cualquier información. El texto propuesto para nuestra primera lectura es la continuación de la lectura del profeta Amós, hoy en su capítulo 8. Y en este relato se nos cuenta acerca de algunas visiones simbólicas contra la codicia. Los israelitas guardan impacientemente a que pasen los días santos para volver a sus negocios lucrativos. Los adinerados poseedores de tierras estafaban y oprimían a los pobres. En Palestina tuvo lugar un eclipse total de sol el 5 de junio del año 763. Los eclipses eran considerados como signo precursor del juicio de Dios. La cosecha y la vendimia eran tradicionalmente ocasiones para la alegría. Las vestiduras de saco y el pelo rapado eran señales de duelo. El pueblo buscaba en vano un profeta que proclame la palabra de Dios. Y llegarán días en que irán de un límite a otro del mundo buscando la palabra y no la hallarán. Irán del Mediterráneo al Éufrates y allí no estará. Profundicemos en el texto primero que hemos propuesto para este día. Hoy meditamos sobre el libro del profeta Amós, específicamente en el capítulo 8, versículos desde el 4 hasta el 6 y desde el 9 hasta el 12. Amós fue un profeta que vivió en el siglo VIII a.C. y se dedicaba a la cría de ganado y al cultivo de sicómoros en la región de Judá. Su mensaje está dirigido principalmente al reino del norte, Israel, durante el reinado de Jeroboam II, un periodo de gran prosperidad económica, pero también de extrema injusticia social y corrupción moral. Amós se levanta como una voz de denuncia contra las élites que oprimen a los pobres y distorsionan la justicia. Su mensaje es claro: Dios no tolerará la injusticia y la hipocresía del pueblo, especialmente de aquellos que se enriquecen a costa de los más vulnerables. Profundicemos algunos de los versículos propuestos para esta liturgia. Versículos desde el 4 hasta el 6.
donde podríamos titular aquí estos versículos como una injusticia social y económica. Amós condena la explotación de los pobres por parte de los ricos. Las prácticas deshonestas mencionadas como disminuir el efá, que es una medida de volumen, y aumentar el ciclo, una unidad de peso, simbolizan la manipulación de los sistemas de medidas para beneficio propio. El autor sagrado en este versículo 4 dice: escuchad esto los que pisoteáis al pobre y queréis suprimir a los humildes de la tierra. El autor sagrado, para dominar esta situación, utiliza la palabra hebrea abot, que significa pervertir o torcer. Esta palabra refleja la gravedad de la injusticia cometida. Terminando el versículo 5, dice el texto: ¿cuándo pasará el novilunio para poder vender el grano y el sábado para dar salida al trigo? Síntomas y signos de avaricia. Pero aquí el autor sagrado utiliza la palabra Shabbat para sábado, un día sagrado que se profana con prácticas deshonestas como la que acabamos de nombrar. Miremos versículos del 9 al 12. El profeta anuncia un juicio severo de parte de Dios. La imagen del sol poniéndose al mediodía y la tierra oscureciéndose simbolizan un trastorno cósmico, un signo de la ira divina. Este evento catastrófico culmina en un hambre no de comida, sino de la palabra de Dios, lo cual es más devastador porque subraya la desesperación espiritual y la ausencia de guía divina. En el versículo 11 dice el texto bíblico: He aquí que vienen días en que yo mandaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua. El autor sagrado para la palabra pan utiliza la palabra hebrea lehem, usado aquí para contrastar el hambre física con el hambre espiritual de la palabra de Dios. El texto bíblico utiliza dos palabras interesantes: la luna nueva y el sábado, que son tiempos sagrados que los comerciantes esperaban ansiosamente que pasaran para continuar con sus prácticas injustas, mostrando su falta de respeto por los tiempos sagrados dedicados a Dios. En la actualidad, el mensaje de Amós es tan relevante como lo fue en su tiempo. Vivimos en un mundo donde la injusticia social y económica sigue presente. Las grandes desigualdades y la corrupción nos recuerdan que la voz de Amós sigue resonando. La advertencia de un hambre de la palabra de Dios también es pertinente. En una sociedad donde tantas voces compiten con nuestra atención, podemos perder de vista la voz de Dios si no la buscamos con un corazón sincero. San Basilio el Grande, uno de los padres de la Iglesia, en su obra sobre la justicia y la caridad, enfatiza la necesidad de actuar con justicia y compartir con los pobres. Él advierte contra la acumulación de riqueza y la negligencia hacia los necesitados, recordándonos que la verdadera riqueza está en vivir según los mandamientos de Dios y servir a los demás. Que este mensaje que hoy hemos compartido de Amós nos inspire a vivir con la justicia y a buscar siempre la palabra de Dios, siendo conscientes de nuestra responsabilidad hacia los más vulnerables. Que el Señor nos guíe y nos fortalezca en nuestro camino de fe y justicia. Amén. Ante esta propuesta que nos hace Yahvé con el texto del profeta Amós, respondemos con el Salmo 118. Todos nos unimos para apoyar al salmista con esta frase antífona: el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Salmo 118, titulado Meditación sobre la palabra de Dios,
Es el capítulo más largo del libro de los Salmos y de toda la Biblia. Es un salmo acróstico estructurado según el alfabeto hebreo, con 22 secciones que corresponden a las 22 letras del alefato, cada una con 8 versículos que comienzan con la misma letra hebrea. Este salmo es una extensa meditación sobre la ley de Dios, su palabra y su sabiduría, y es profundamente reverente hacia los mandamientos y las enseñanzas divinas. Profundicemos en sus versículos. Versículo 2. Dichosos los que guardan sus preceptos y lo buscan de todo corazón. Este versículo subraya la bienaventuranza de aquellos que no solo conocen los preceptos de Dios, sino que guardan y buscan a Dios con sinceridad y devoción. La palabra hebrea clave aquí en este texto bíblico es referente a esa palabra que dice dichosos los que guardan sus preceptos. La palabra guardar, shamar, que significará guardar u observar, implicando una atención cuidadosa y diligente a las leyes divinas. Guardar u observar. Versículo 10. Con todo mi corazón te busco. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. Este versículo expresa una devoción total y una súplica para no desviarse del camino de Dios. La frase todo mi corazón, con todo mi corazón, enfatiza la totalidad y sinceridad del compromiso del salmista. El autor sagrado para este versículo, no dejes que me desvíe, utiliza la palabra hebrea ta'ah, que significa desviar o errar. Es crucial para entender la petición de mantenerse en el camino recto. Versículo 20. Mi alma se consume anhelando tus juicios en todo tiempo. Aquí el salmista expresa un profundo anhelo por los juicios de Dios. Cuando el autor sagrado dice mi alma se consume anhelando, utiliza la palabra hebrea nixaf, que significa anhelar o desear fervientemente. Transmite un intenso deseo espiritual por la guía divina. Versículo 30. He escogido el camino de la fidelidad, he puesto tus juicios delante de mí. Este versículo resalta la elección deliberada del salmista de seguir la fidelidad a Dios. El autor sagrado para la palabra fiel utiliza la palabra emunah, que significa verdad, fidelidad. Es entrar en la determinación de adherirse a la justicia y los mandamientos divinos. Versículo 40. Anhelo tus mandamientos, dame vida con tu justicia. El deseo del salmista por los mandamientos de Dios y la búsqueda de la vida a través de la justicia divina son evidentes aquí. El autor sagrado utiliza la palabra para dame vida, la palabra hebrea hayah, que significa vivir y dar vida. Refleja el deseo de ser vivificado a través de la rectitud de Dios. Versículo 131. Abro mi boca y respiro, ansiando tus mandamientos. Este versículo describe una sed profunda y una ansia por los mandamientos de Dios. La imagen de abrir la boca y respirar simboliza una necesidad vital de la palabra divina. El autor sagrado aquí utiliza la palabra afik para abro mi boca. Afik, que significa abrir ampliamente, sugiere una disposición abierta y ansiosa para recibir la instrucción divina. El Salmo 118 parece haber sido escrito para exaltar la ley de Dios
y motivar a los fieles a adherirse a sus preceptos con todo su corazón. Este salmo, que atribuye tradicionalmente a David, aunque no se puede confirmar con certeza, refleja un profundo amor y reverencia por la palabra de Dios. El salmista expresa repetidamente su devoción y su deseo de vivir conforme a la voluntad divina. San Agustín, en sus escritos sobre los salmos, enfatiza la importancia de la meditación constante de la palabra de Dios como un camino hacia la santidad y la sabiduría. En relación con el Salmo 118, San Agustín destaca la bienaventuranza de aquellos que buscan a Dios con un corazón sincero y viven según sus mandamientos. Él subraya que este salmo es una guía para la vida cristiana, instando a los fieles a interiorizar y practicar los preceptos divinos en todas las circunstancias de la vida. ¿Qué podemos concluir de este Salmo 118? Al reflexionar sobre estos versículos, se nos invita a que nuestra búsqueda de Dios sea sincera y completa, que anhelemos su palabra y vivamos conforme a sus mandamientos, encontrando en ellos la verdadera vida y justicia que solo Él puede ofrecer. La propuesta del Evangelio. El Evangelio propuesto para este día es del evangelista San Mateo, capítulo 9. En el Evangelio de este día, en medio del anuncio del reino de los cielos, se desarrolla la vocación del apóstol Mateo. Hoy el Señor llama a quien la esencia de su nombre es regalo de Dios. Llamado Leví e hijo de Alfeo, siendo judío, trabajó para el Imperio Romano con el cargo de telón, es decir, cobrador de impuestos. Al finalizar su vida, estaba predicando en Etiopía, en la parte costera oriental de África. El relato de hoy, Mateo se dispone a darle un adiós a su vida de judío publicano y pecador, dando un almuerzo a todos sus amigos y su invitado de honor, Jesús. Le siguieron además sus otros compañeros. Mateo renuncia a su empleo lucrativo para seguir a Jesús. Esta vez quiere ganar almas para Dios. Reunidos varios publicanos junto a un judío polémico, Jesús, la situación da motivo para un grupo de fariseos, hombres piadosos y celosos por la perfección de la ley, que critican la actitud de este judío al inmiscuirse con gente pecadora y rechazada por la sociedad israelita, situación que aprovecha para dar a conocer su identidad. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. La venida de Jesús ha sido para enseñar una acción ajena a la tradición judía: la misericordia. En el contexto del llamado a la vocación de Mateo, el Señor es invitado por este a compartir un banquete en su casa. Jesús acepta la invitación, donde le interesa llegar a los pecadores para que lo escuchen, lo conozcan, lo acepten, lo sigan y le amen, para ayudar en la transformación del mundo. Nuestro anuncio debe llegar a quienes viven esclavos de sus propias pasiones. La misión debe llevar a los evangelizados a que hagan parte de la comunidad y allí inicie el proceso de crecimiento y perfeccionamiento cristiano. Esta acción de Jesús es lo que llamamos misericordia. No hemos venido a juzgar al pecador ni su pecado, sino a practicar misericordia para que sigan a Jesús y se salven. Profundicemos en el Evangelio del día de hoy. Este texto lo podemos titular como el llamado de Mateo, misericordia y redención. El Evangelio de Mateo, en su capítulo 9, versículos del 9 al 13, narra el llamado de Mateo.
un recaudador de impuestos, y la subsecuente cena en la que Jesús se sienta con publicanos y pecadores. Este pasaje es significativo porque muestra a Jesús llamando a una persona despreciada por la sociedad judía de la época y luego defendiendo su misión de misericordia. En el contexto del primer siglo en Palestina, los recaudadores de impuestos eran vistos con desdén. Trabajan para el Imperio Romano recolectando tributos de sus compatriotas y a menudo eran acusados de extorsión y fraude. Por lo tanto, eran considerados pecadores y marginados sociales. En este pasaje que hemos proclamado, Jesús desafía las normas sociales y religiosas al acercarse a Mateo y luego comer con publicanos y pecadores. El autor sagrado en esta parte del Evangelio utiliza la palabra hebrea eleos, que se traduce como misericordia. Es central en la enseñanza de Jesús aquí. Él cita al profeta Oseas en su capítulo 6, versículo 6, cuando dice el profeta: misericordia quiero y no sacrificio, subrayando la primacía del amor y la compasión sobre los rituales y las apariencias de rectitud. Profundicemos en sus versículos. Versículo 9, allí encontramos el llamado de Mateo. Jesús llama a Mateo demostrando que su misión es exclusiva y que el reino de Dios está abierto a todos, incluso a aquellos considerados impuros y marginados. La acción de Mateo de dejar todo y seguir a Jesús simboliza un cambio radical y una nueva vida en Cristo. Versículos del 10 al 11. Un tema consignado allí que podemos nosotros titular como comer con pecadores. La cena con los publicanos y pecadores resalta el enfoque de Jesús en la inclusión y el ministerio de reconciliación. Comer junto a la cultura judía era un acto de aceptación y comunidad. Ojalá muchos aprendamos de esto. Inclusión. A veces nosotros somos selectivos, radicales los cristianos y en ocasiones los católicos. Versículos del 12 hasta el 13. Jesús corrige la comprensión de los fariseos sobre la justicia divina. La misericordia es el centro del mensaje evangélico y el verdadero culto a Dios se mantiene en la compasión y el amor hacia los demás. Había una vez un hombre llamado Tomás que vivía en una pequeña ciudad. Tomás era conocido por su negocio de préstamos y muchos lo evitaban porque pensaban que era injusto y codicioso. Un día una nueva iglesia abrió sus puertas en la ciudad y el pastor, un hombre llamado Juan, decidió visitar a Tomás. Tomás, sorprendido por la visita, invitó a Juan a cenar. Durante la cena, Juan habló sobre el amor y la misericordia de Dios. A pesar de las murmuraciones de la comunidad, Juan continuó visitando a Tomás y comiendo con él. Poco a poco, Tomás comenzó a cambiar. Devolvió lo que había tomado injustamente y se convirtió en un hombre generoso y compasivo. La gente de la ciudad, viendo el cambio de Tomás, comenzó a comprender el poder de la misericordia y la importancia de no juzgar a los demás. La historia de Tomás se convirtió en un ejemplo de redención y transformación, recordando a todos que nadie está fuera del alcance del amor de Dios. Por otro lado, San Agustín comenta sobre este pasaje diciendo: no se gloríen de ser sanos aquellos que sin embargo están gravemente enfermos en su corazón. La humildad de reconocer nuestra necesidad de la misericordia de Dios es la clave para recibir la gracia.
En nuestro mundo contemporáneo, este pasaje nos desafía a reconsiderar nuestros prejuicios y a extender la misericordia a aquellos que son marginados y rechazados. Nos recuerda que la misión de la Iglesia es ser un hospital para los pecadores, no un club para los santos. Debemos ser instrumentos de la misericordia divina siguiendo el ejemplo de Jesús, quien vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué podemos concluir del Evangelio propuesto para este día? La vocación de Mateo o el llamado de Mateo y la subsecuente cena con pecadores ilustran la esencia del Evangelio, la misericordia y el amor incondicional de Dios. Al reflexionar sobre este pasaje, recordemos que todos somos llamados a seguir a Jesús, dejando atrás nuestras viejas vidas y abrazando una nueva vida en su amor y compasión. Amén. Hemos llegado al final de nuestra entrega. A todos les deseo un feliz día, bendiciones abundantes. Les invito a inscribirse a mi canal. No sé si tú estás inscrito, pero te invito a inscribirte. Si te gustó la reflexión que hemos hecho, ponle manito arriba, like, y qué bueno fuera compartir lo que aquí decimos. Cualquier propuesta que ustedes hagan, abajo en los comentarios pueden escribirla para ver qué mejoras podemos hacer con nuestras entregas diarias. Felicidades para todos, bendiciones.